Entonces, una de las mayores demandas del Señor a nuestra vida es precisamente la fe. Y es que ese es el modo de vida de los hijos de Dios. Nosotros vivimos por fe. Nosotros vivimos por fe y es que la fe es la única forma en que tú y yo podemos agradar al Señor. No podemos vivir solamente por las cosas certeras o por las cosas que ya tenemos, porque si no, entonces, ¿dónde está el poder del Señor obrando en nosotros? Y es que como no es por obras para que nadie se gloríe, es que no es por condiciones humanas, ni siquiera es por la obediencia de los hombres, sino es a causa de la obra de Cristo que nosotros experimentamos todos esos regalos. Se requiere de fe, se requiere de fe porque nosotros a Cristo no lo vemos, no lo sentimos, pero sabemos que está con nosotros, pero sabemos de su obra perfecta de la cruz. Hemos creído en ella, hemos creído en aquello que Él hizo por nosotros. Pero ¿cómo hacemos para que la fe no falle? ¿Cierto? Y comenzamos en los caminos del Señor y el Señor nos comienza a dar promesas, ¿cierto? Y promesas que quizás son tremendamente trascendentales en la vida de un hombre. Promesas de vida, promesas de sanidad, promesas de restitución, promesas de restauración, promesas de abundancia, porque es que de ahí comienza. El Señor dice, yo he venido para darles vida y vida abundante. Promesas de largura de días, promesas de restitución, promesas de reconciliación. Muchas promesas hay en la palabra de Dios para los hijos que las creen y las apropian y las toman como suyas. Pero ¿por qué menguamos en la fe? ¿Y por qué muchos comienzan creyendo y terminan dudando y apartándose? ¿Dónde está? ¿Cuál es la raíz de que la fe mengue, que la fe sea erradicada y que muchos pierdan su batalla allí en la fe? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa que comenzamos creyendo en las promesas del Señor y comenzamos afirmando esas promesas en nuestra vida, pero va pasando el tiempo y como que se nos olvida? Y va pasando el tiempo y como no vemos la respuesta, entonces decimos, no, es que esa promesa no era para mí. No, es que esa palabra no era para mí. De seguro era para otras, ¿cierto? De seguro la estaba dando el pastor, el sacerdote, la persona que dirigía, la estaba dando, pero no correspondía para mí. Pues le quiero decir que las promesas del Señor en su palabra no están condicionadas para unos sí y para otros no. Las promesas que están en la palabra de Dios son sí y son amén para aquel que las cree. Pero ¿por qué no tenemos esa fe inquebrantable? ¿Qué nos hace falta? Y le quiero contar algo, y es que la palabra de Dios nos dice que el enemigo vino a tres cosas a nuestra vida. A nuestra vida, no a este mundo, porque ni siquiera está en nosotros, fuera de nosotros está, pero está en el mundo. Él vino a tres cosas, vino a robar, a hurtar y a destruir. Pero el enemigo, antes de robarte cualquier cosa visiblemente, es decir, antes de robarte cualquier cosa que puedas ver, como por ejemplo que te robe la salud, como por ejemplo que te robe algo material en tu vida, que te robe tu familia, que te robe un trabajo, que te robe la provisión, que te robe lo que te quiera, lo que tú materialmente o lo que tú físicamente puedas ver, palpar o sentir. Antes de robarte eso, él ha robado algo en tu corazón. Antes de haber robado, antes de perder, antes de robarte algo físicamente visible que puedas palpar o sentir, él te roba algo en lo invisible. Y quiero que me acompañe a este pasaje que vamos a estudiar, una parábola bellísima. Acompáñeme al libro de Marcos, por favor, al capítulo 4. Marcos capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Marcos 4, desde el versículo 1 hasta el 20. Parábola del sembrador. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar.
y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra, de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado a conocer el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mire esto, subraye esto. Lo primero que el enemigo te roba, antes de robarte cualquier bien material, cualquier estado de salud, cualquier estado emocional de paz, de regocijo, que te robe lo que quieras que te puedas imaginar que haya perdido un hijo de Dios. Perdónenme. ¿Saben qué es lo primero que roba el enemigo? La palabra. La palabra que te fue dada de parte de Dios a tu vida. Ese es el primer elemento que él roba. Porque la palabra de Dios es la verdad para tu vida. Lo que Dios te ha prometido es la verdad. Cuando Dios promete algo a un hijo, dice la palabra de Dios que es en sí y es en amén. O sea, cuando Dios te da una palabra es porque es cierta, porque se va a cumplir, porque se cumplirá en la medida en que tú la creas. Y dice la palabra de Dios que la fe es por oír la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que roba Satanás de tu vida? La palabra. Porque en el momento en que él quita de tu mente la palabra de Dios, en el momento en que se te olvida lo que Dios te ha prometido, en ese momento te vuelves presa de su engaño. El engaño del enemigo es poner mentiras contradictorias a la palabra de Dios, así como engañó a Eva en el inicio de la creación, como la engañó a ella la engañó poniendo una palabra mentirosa, sacó la palabra verdadera de su mente, de su corazón, y sembró una engañosa, sembró una de mentiras. Entonces, por ejemplo, vámonos al plano físico, ¿cierto? Tienes alguna sintomatología, tienes algún problema, te duele la cabeza, y entonces empiezas a decir: no, es que eso es migraña. Empieza el enemigo a engrandecer: no, ¿quién dijo que eso era migraña? Eso es tal cosa. Y empieza usted, ¿no? Y empieza usted a indagar. Y el enemigo empieza: ¿y qué es lo que quita de tu mente? ¿Qué es lo que quita de tu mente? ¿La promesa de qué? De sanidad. ¿Y cuál es la promesa de sanidad? Uno de los divinos regalos del Señor en la cruz fue el intercambio. Él llevó todos los dolores. A él lo hirieron por todas las partes de su cuerpo. No hubo órgano que no hubiese sido tocado de su cuerpo. Todo su ser, desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies. Hubo heridas, hubo rupturas, sus llagas. Es decir, lo clavaron, lo hirieron,
lo golpearon, lo ultrajaron, lo apedrearon, o sea, hicieron de todo con él. Y él llevó en su cuerpo todos los dolores de la humanidad. Él llevó en su cuerpo todas las enfermedades de la humanidad. Y por eso él nos regaló una promesa que dice que en sus llagas, por sus llagas, tú y yo somos curados, somos sanados por sus llagas. Pero el enemigo, ¿qué le dice? No, ese dolor es el principio de un cáncer. No, ese dolor es el principio de algo terrible. No, eso que le está pasando a usted es el comienzo de un lupus. No, eso que le está sucediendo. ¿Por qué? Porque a él le encanta robarte la palabra, quitarla de tu mente, sacarla y plantar una mentira, porque él es el padre de las mentiras. Entonces, lo primero que te roba Satanás, antes de robarte cualquier cosa material, es la palabra sembrada por el Señor en tu vida. Es las promesas. Lo primero que él te roba son las promesas, porque a él le encanta. A él le encanta engañar, porque es que él sabe que las promesas del Señor son verdad. Él sabe que él ya está derrotado y él no conoce cómo opera Dios en la vida de un hijo de Dios. Entonces le toca actuar bajo el engaño. Es más, él no sabía cómo iba a venir, cuándo iba a venir el Salvador. Cuando el plan de salvación se creó, cuando el Señor creó el plan de salvación, porque apenas el hombre peca, el Padre inmediatamente crea un plan de salvación, porque lo vemos ahí mismo en el Génesis. Él ya crea un plan de salvación, pero él no sabía cómo ni cuándo. Y por eso cuando los Reyes Magos vinieron, que ya había nacido el Salvador, dice que Herodes le dijo a Herodes, pues vamos a ver dónde está. Y edictó una ley donde mandó matar a todos los recién nacidos, pero él no sabía quién era. O sea, el enemigo no conoce, entonces él actúa bajo el engaño, él actúa bajo la mentira, él actúa bajo verdades a medias, que no son verdades, o sea, te hace creer cosas mentirosas. Fíjate en dónde está la raíz de que el Hijo de Dios pierda su fe rápidamente, en el engaño del enemigo. Y vamos a seguir leyendo la parábola, ahí donde vamos. Dice así, dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, en el momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Tú y yo estamos llamados a ser aquellos que dan fruto por la palabra, aquellos que viven las promesas. Porque es que la palabra en sí, la palabra es Cristo. La palabra es Cristo. La palabra de Dios es Cristo mismo en nosotros. El evangelio es Cristo. El protagonista de la Biblia es Cristo de principio a fin. El autor de la vida es Cristo. Todo fue creado por él y para él. En él todo se sostiene y se mantiene unido. Es decir, que tú y yo necesitamos algo. Necesitamos afirmarnos en la palabra, introducirnos en la palabra, leer la palabra de Dios,
meditar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios a otros, escribir la palabra de Dios, recordar la palabra, recitar la palabra, cantar la palabra. Lo necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos enraizarnos. El secreto de la bendición está en Jesús de Nazaret, que es la palabra de Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan. Vamos a Juan 15, versículo 7, para que entienda el secreto de tener una fe inquebrantable. Juan 15, versículo 7 dice de la siguiente manera. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es tu petición? ¿Sanidad? ¿Cuál es tu petición? ¿Provisión? ¿Cuál es tu petición? ¿Restitución? ¿Restauración familiar? ¿Libertad de opresión? ¿Libertad de ataduras? ¿Cuál es tu petición en esta mañana? ¿Qué es lo que tú le anhelas pidiendo, deseas? Respaldo en tu trabajo, gracia y favor en lo que haces, que puertas nuevas se abran. ¿Cuál es tu petición? Aquí el Señor te está diciendo, pide, pero ¿cómo haces para vivir eso que pides? Conforme a la voluntad del Señor. Dice, permaneced en mí y en mis palabras en vosotros, es decir, trae las promesas de Dios a tu memoria. ¿Qué promesas te ha dado Dios? Promesas como, en ti me gloriaré. Promesas como, por mis heridas y mis llagas has sido curada y sanada. Promesas como, te engrandeceré, te multiplicaré y serás bendición para todas las familias de la tierra. Promesas como, yo deseo que tengas salud y que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Promesas como, yo he venido a darte vida y vida abundante. Promesas y muchas promesas hay en la palabra de Dios que fueron dadas por Él para que tú las experimentes y las vivas y para que testifiques de su poder y de su gloria. ¿Cuál es la petición que tienes tú en esta mañana? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿La transformación de un hijo tuyo? ¿La provisión económica para pagar una deuda? ¿Cuál es la petición que tienes tú hoy? ¿La restauración de tu hogar? ¿Cuál es la petición que traes tú hoy delante del altar? El Señor sabe qué te dice hoy. Te dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pida lo que quiera. ¿Qué va a suceder? ¿Qué quieres? ¿Qué anhelas? Pero ¿dónde está la clave? En permanecer en su palabra. ¿En dónde está la clave? En que enraíces esas palabras en tu corazón. Toma las palabras del Señor y escríbelas en tu corazón. Que nunca jamás nadie las borre. Toma la palabra de Dios y memorízala. Toma la palabra de Dios y cántala, recítala. Toma la palabra de Dios y escríbela en letreros gigantes. Si necesitas hacer cuadros en tu casa, hazlos. Si necesitas traerlo a tu celular, escríbelo. Si necesitas escuchar la Biblia una y otra vez, ponla en audible en tu celular. Si necesitas hacer memoria de sus promesas, tráigalas. Y en momentos de dificultad, con más razón, tráelas. En momentos donde no estás viendo, donde las circunstancias son contrarias a la promesa, recítaselas, cántalas. Dile al Señor, yo creo en ti, Señor. Creo en tus promesas y me sostengo en ellas. Yo no vivo por vista. Yo vivo por fe, porque es solo por la fe que yo puedo agradar al Señor.
Tú no vas a poder agradar a Dios en tus fuerzas, en tu manera de pensar. No, tú crees en el Señor y tú afirmas tu fe en las promesas que Él te ha dado. Él no te va a defraudar. Mire, si le puedo decir algo, nunca jamás te va a defraudar. Conforme tú creas, por eso la palabra de Dios demanda de ti y de mí. La única demanda del Señor y la más insistente demanda del Señor es: cree en Él y en sus promesas. Cree en mí, dice el Señor Jesús, y en mis promesas. Y pide lo que quiera, que será hecho. ¿Qué necesitas traer a memoria todos los días? Palabra de Dios. No necesitas traer a memoria el dictamen médico. A veces dan dictámenes médicos terribles, ¿cierto? Y te la pasas recordando y viendo y buscando en YouTube asuntos de esa enfermedad. ¿Y sabe qué hace eso? Incrementa tu incredulidad, incrementa tu duda, incrementa la incertidumbre en tu corazón. Pero cuando tú te afirmas en las promesas, tú crees la promesa, la recitas: yo soy justo, Señor, porque tú vives en mí, y el justo está rodeado de favor y tu favor me rodea. Y la repites y la proclamas todos los días. Y tú dices: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y el justo experimenta las bendiciones del justo. Tú, juntamente contigo, estoy sentado a la diestra del Padre, Señor. Tú me tienes en un lugar de preeminencia. Y vas a empezar a vivir lo que dice la parábola del sembrador, de aquel que recibe la palabra en buena tierra. Vas a empezar a dar fruto al 30, al 60 y al 100. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cada semilla que siembras, cuando florece, no florece otra semilla. Cada semilla florece 30 más. Cada semilla florece 60. Cada semilla florece 100 por cada semilla. Eso se llama multiplicación y fructificación. Eso va a ocurrir aquel que se cimienta en la palabra, aquel que mira la promesa y se mantiene firme en ella, aquel que no duda, aquel que confiesa, aquel que comparte. Por eso es necesario que la palabra de Dios no se quede solamente contigo. Anúnciala, escríbela, cántala, que no te dé pena publicarla, que no te dé pena hablarle a la gente de la promesa, porque cuanto más lo haces, más se cimienta en tu corazón. Y mira, tan preciosa la palabra, que aún la misma palabra se convierte en medicina. Aquel que está enfermo, mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 4, acompáñenme. Proverbios 4, del versículo 20 al 22. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice Proverbios 4, del versículo 20 al 22. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. A mis razones. Perdón, alguien se le abrió el micrófono. Un segundito. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. ¿Sabe cuál es la mejor medicina para ese dolor de cabeza, para ese cáncer, para ese dolor de huesos? ¿Sabe cuál es la mejor medicina para esa gastritis, para esa depresión? La palabra de Dios. Cuanto más meditas en la palabra de Dios, cuanto más lees la palabra de Dios, cuanto más memorizas palabra de Dios, cuanto más hablas la palabra de Dios, mayor sanidad hay en tu cuerpo, porque ella constituye medicina. Jesús es medicina a nuestro cuerpo. Cuanto más conscientes somos de su presencia, mayor sanidad, mayor poder, mayor fruto, mayor gracia se ha de manifestar. Entonces, hoy has comprendido y has recibido cuál es el secreto. ¿Cuál es el secreto de tener una fe inquebrantable? El único secreto está en permanecer en su palabra para que puedas pedir y manifestar todo lo que sueñas, anhelas en tu vida. Así que con esto
cerramos este café y abrimos los micrófonos para que tú nos compartas qué te llevas en esta mañana de café. Creo que hoy el Señor ha sido contundente con su palabra y nos ha hablado a lo profundo del corazón y hemos recibido, mientras leíamos, mientras estudiamos la palabra, hemos recibido respuesta, se lo aseguro, porque en la palabra está todo lo que tú y yo necesitamos. Así que alguien que nos pueda abrir su micrófono y nos comparta qué se lleva en esta mañana de café. Voluntariamente. Hola Silvia, buenos días para todas. Hola Consuelito, buenos días. Bueno, ¿qué me llevo? Cada día que escucho estos cafés, me nutren más, me llenan más de fe. Y la palabra de hoy fue espectacular, de verdad. O sea, yo le comentaba hace unos días que estoy leyendo todos los días la palabra, ¿sí? Que antes no lo hacía. O sea, yo le pido a Dios, Señor, quiero entender lo que voy a leer hoy, quiero que el Espíritu Santo esté conmigo para poder entender todo lo que quieres hablarme, así como lo hace usted, Silvia, porque la verdad es que me encanta oírla por eso, porque la manera como usted nos explica cada cosa, wow, sencillamente pues a mí me llega, me impacta, me encanta y quisiera llegar hasta este punto, porque sí, yo la leo y todo, pero me falta y eso se da con estar todos los días, todos los días, todos los días. Y gracias Silvia por estos momentos, por estos espacios y por entregarnos todo masticadito, porque es eso lo que comparte usted con nosotros, el desglosar cada cosa y darle el sentido que realmente quiere decirnos cada cosa. O sea, esto es así por esto y por esto. Entonces, a mí me encanta, sencillamente muchas gracias porque a veces uno sí lo lee, pero lo entiende diferente o no alcanza como a entender, a captar lo que realmente nos quiere decir la palabra de Dios. Entonces, bueno, espero algún día poder tener esas capacidades suyas, pero me encanta mucho Silvia, gracias por esos momentos, de verdad que esta palabra de hoy fue muy poderosa y que todas las personas que estamos aquí nos Consuelito, yo acerquemos. te he visto crecer en tu fe, claro que sí, y esto es un Sí. proceso, en la medida en que más compartes, en la medida en que más te introduces en la palabra, Él te va revelando y esa es una clave. Cuando tú ores, dile al Señor, revélame tu palabra, revélame Señor, revélate a mi vida en tu palabra, porque el secreto de estudiar la palabra es encontrar a Jesús, es conocer más al Señor Jesús. Y cuando leas la palabra, antes de comenzar, haz una oración y dile al Señor, revélate, Señor, a mi vida en esta palabra que voy a estudiar. Y vas a descubrir y vas a conocer más a Jesús. Porque acuérdate la clave, el secreto está en conocer a Jesús. Dice el Señor, ¿en qué se alaba el hombre? En conocerme y entenderme. ¿Okay? Ahí está el secreto. Bueno, muy bien. ¿Alguien más nos quiere compartir qué se lleva en esta mañana de café? Hola Silvia, buenos días. Hila, buenos días. Dios bendiga su día y qué hermosa palabra, porque hoy día, como siempre, yo le digo a usted es usada por el Señor para llegar a nosotros, a nuestros corazones y salvar vidas y salvar almas. Hoy yo me llevo algo importante la verdad que cada día que nosotros leemos la palabra del Señor, hay días que nosotros no la entendemos, ¿no? Hay días que yo la leo una vez, otra vez una promesa, un salmo, pero como dice usted, es el enemigo que a veces nos roba ese momentito de concentrarme, de entender la palabra. Pero hoy día entendí algo importantísimo,
que también hice una vigilia en la madrugada con un grupo de oración que yo tengo de amigas. Dice que Dios nos conoce tanto a nosotros, tanto nos conoce. ¿Por qué nosotros no pedir y clamemos para que el Santo Espíritu de Jesús nos ayude a conocer a Dios? Entonces, cada día es un día diferente. Por eso dice que por medio de la oración nosotros llegamos a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que clamemos a Dios, a conocerlo más a nuestro Señor, porque Él nos conoce todo. Él nos conoce todo desde que estuvimos en el vientre de su madre, de nuestra madre, pues Él nos conoce a nosotros. Entonces, yo cada día lo que hago es leer un poquito, tratar de entender y conocer a Dios. Llegar y pedir a Dios que el Santo Espíritu de Jesús me ayude a conocerlo a Dios. Y cada día que pasa, le digo la verdad, Silvia, en este momento hoy día ha sido una palabra tan poderosa que usted dice, llegar a conocer a Dios. Si nosotros tenemos a Dios y a Jesús en nuestra vida, todo se nos va dando, todo se nos va abriendo, se nos va sanando. El día que yo estaba enferma, le quiero conversar un ratito esto, en la playa que me enfermé y le dijo a usted que yo me conecté, que estaba súper mal, y usted me dijo que por las llagas de Cristo quedo sanada. Silvia, la verdad que yo me sentí muy bien, porque el proceso que he estado con el COVID ha sido para muy fuerte, porque ya llegaron a momentos de inyectarme o ya llevarme al hospital. Pero yo sentí que Dios me sanó, Dios me protegió de algo más grave que iba a suceder, porque se lo pedí, porque usted se lo pidió. Entonces, si clamamos a Dios y conocer cada día más de Dios, de Jesús, todo se nos va a ir para bien. Eso es lo que yo me llevo hoy día, que tratemos de conocer a Dios cada día, entender su palabra y aferrarnos y clamar más a Dios y a Jesús. Bueno, tengan buen día. Dios los bendiga. Gloria a Dios, Gila. Gracias por compartirnos. Definitivamente es así. Él es experto en revertir la maldición en bendición. El Señor es experto en cambiar el lamento en baile. Él es experto en cambiar cualquier diagnóstico. Él es experto. Aquellos por los cuales el mundo no da un peso. Él dio la vida de su Hijo por ellos, por nosotros, por los que estábamos perdidos. Entonces, gloria a Dios porque lo tenemos a Él y porque en Él hallamos la esperanza. Gloria al Señor. Bueno, ¿alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Buenos días, Silvia. Gilma, buenos días. Bueno, pues, ¿qué me llevo hoy en la mañana? Muchísimas cosas maravillosas y es verdad lo que usted dice, que uno muchas veces tiene que estar orando y pidiéndole mucho a Dios que nos aleje del enemigo, porque Él siempre está ahí poniéndonos trampas para que no nos quede tiempo de leer la Biblia, para que no nos quede tiempo de escuchar la palabra. Ahí siempre está ahí tratando de alejarnos, pero nosotros tenemos que ser fuertes y no dejarnos vencer, porque sabemos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que Él siempre está ahí apoyándonos, cuidándonos y sacándonos adelante. Ayer me llamaba una sobrina mía y me dijo que linda las dosis, que una prima mía se las estaba enviando. Yo no se las había enviado, pues no sé por qué motivo. Entonces yo le dije que siguiera escuchándolas, que era de mucha bendición, y empecé a hablarle, le hablé del cambio que ha tenido en mi vida, del cambio que ha tenido mi esposo, de todo, de mis bendiciones, y ella se puso a llorar y me dijo que listo, que en la noche escuchaba. Yo le dije que el día que yo había empezado a escuchar la palabra de Dios con más amor, había sido un miércoles, y no sé por qué a mí siempre hay personas que han llegado a mi vida a pedirme como una palabra de aliento y siempre ha sido los miércoles. No sé, o sea, será porque Dios quiere que esas personas estén con Él, que lo busquen, y de una les digo yo, eso me ha pasado muchas veces el miércoles, y los invito en la noche a las solas con Dios, y de ahí han estado siguiendo escuchando la palabra, y eso me pasó ayer con ella. Pero anoche se me respondieron unos recibos y no los encontraba y no me pude conectar. Y me dio tanta felicidad que ella cuando, como a la media hora, a las 7:30, yo le escribí rapidito, le dije, mami, un rapidito, únase. Pero como yo le había hecho en la mañana que descargara la aplicación, ella lo estaba escuchando ya por la emisora y me dijo que ya lo estaba escuchando, y cuando terminó me llamó y dijo que Dios le había hablado por medio de la palabra, que se había sentido muy tranquila, muy feliz, que todo le había caído a ella, a lo que necesitaba. Y pues no, feliz de poder predicar la palabra, dándole gracias a Dios
por el Ministerio Roca, por usted, Silvia, que está siempre ahí pendiente de orientarnos, de llevarnos la palabra, de que nosotros estemos siempre llenándonos de Dios. Y pues agradecerles infinitamente y pedirle mucho a Dios por todas las personas que cada día estamos buscando de Dios. De verdad que muchas gracias. Gracias, Gilma, por compartirnos. Así es, ese es el llamado. El llamado es a compartir la palabra. Cada vez que anunciamos a Cristo en esas promesas y en su palabra, experimentamos de su poder. Y no solo nosotros, sino que Él se convierte en la respuesta para otros. A veces pensamos que la mejor forma de ayudar a alguien tal vez es dándoles, regalándoles, pero lo que tú más grande le puedes dar a alguien es la palabra. Siembra en el corazón de la gente a Jesús. Cuando tú llevas a Jesús al corazón de las personas, Jesús se convierte en el camino, la verdad y la vida para esa persona. Y solo Él sabe cómo tratar y llevar a una respuesta verdadera, a una sanidad y a una restauración verdadera a las demás personas. El más grande regalo que tienes para compartir se llama Jesucristo. No calles, anúncialo donde quiera que vayas. Convierte a Jesús en tu razón, en tu motivo, en tu trabajo, en lo que haces, en donde tú te desempeñas, en el rol que tienes como mamá, como empresaria, como hija, como esposa, en todos los roles que tengas. Convierte a Jesús en tu razón y en tu motivo de hacer lo que haces. Y cuando le das la preeminencia a Cristo, dice, aquel que se humilla y exalta a Cristo, Cristo lo exaltará un día en el lugar en el que está y lo va a poner como preeminencia para que testifique de su poder y de su gloria. Ese tiene que ser el motivo por el cual hacemos todo. Y cuando esa es la razón de lo que hacemos, entonces lo que hacemos, aunque no nos vaya como quisiéramos de una vez, siempre nos vamos a mantener felices haciéndolo porque tenemos un propósito, porque va más allá de una razón personal, va más allá de un sueño personal, va a los sueños del Señor, trabaja en función de los sueños de Cristo, trabaja en función del plan de salvación. Y cuando vives en esa función, todo lo demás se añade. Pida lo que quiera, dice el Señor, pida lo que quiera que le será concedido. Así que, gloria al Señor. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Buenos días, Silvia. Buenos días para todos. Mónica, buenos días. Bueno, yo me llevo, y es algo que siempre sabemos, pero que se nos olvida, y es que nuestro gran ejemplo a seguir es Jesús. O sea, nuestro modelo es Jesús y nosotros siempre debemos tener presente lo que decimos. ¿Qué hizo Jesús o qué haría Jesús con cualquier cosa que nos esté pasando? ¿Qué haría Jesús? Y yo veo que Jesús lo que hizo fue siempre responder con palabra. Cuando se le presentó Satanás en el desierto, cuando reprendía a los fariseos, cuando hablaba con el pueblo, siempre hablaba era con palabra, como está escrito, como siempre recordaba lo que decía la palabra, y es algo que se nos olvida a nosotros. Nosotros siempre buscamos respuesta en otras cosas, en otras personas, pero se nos olvida ir a la fuente, ir al Señor, ir a su palabra, buscar, tener intimidad con Él, tener una conexión con Él, que Él definitivamente nos va a responder y nos va a responder a su manera. Él es tan creativo que va a buscar una persona para que nos responda, una prédica, una persona que nada que ver con el tema y nos va a responder, pero siempre es ir a su palabra, y definitivamente eso me llevo. O sea, tengo una cantidad de papelitos aquí de todas las promesas, de todo esto, pero a veces se me olvida, a veces me nublo, la angustia, la preocupación, se me olvida y los tengo escrito y ni siquiera los miro. Pero hoy definitivamente el Señor diciendo, como que, ¿qué hice yo? O sea, en ese momento, Él lo único que hace, y si nos vamos a toda la historia del Señor en todos los evangelios, Él lo único que hizo fue responder con palabra a cada ataque. Cuando lo atacaban los fariseos, ni siquiera se ponía a pelear con ellos. O sea, respondía con palabras, que no recuerdan lo que dicen, o escrito está, o es que no se acuerdan cuando David, o es que no se acuerdan cuando Moisés. Siempre iba a la palabra y ya la gente llegaba al punto de no tener cómo más atacar. El que hizo Satanás, pues huyó de él, se fue, lo soltó en el desierto porque definitivamente sabía que no podía. Entonces entender que en la palabra, en sus promesas, en todo lo que está escrito,
ya tenemos la respuesta a todo y es como acordarnos de eso. ¿Qué hizo Jesús? Respondió con palabra. Entonces, con palabra es que vamos a atacar esos pensamientos, esa forma de Satanás de atacarnos a nosotros, y que sirva de algo todos esos papelitos que escribimos, porque seguramente que no soy yo la única, que siempre recordar que soy yo. Aquí tengo uno grande que dice, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, y eso lo tengo tan presente, lo tengo al lado de mi cama, lo tengo aquí al frente del computador, y a veces se me olvida volver, leerlo y recordarlo, pero hoy el Señor me deja claro eso, que es en su palabra, que es como Él lo hizo, y que esa es la forma, la mejor forma, y no solo para ver las promesas de Dios cumplidas, sino para crecer también en Él y cada vez tener esa relación más íntima con Él. Qué lindo, Moni, gracias por recordarnos, así es. La palabra de Dios la tenemos que traer a memoria. Usted va a salir a hacer un negocio, trae una promesa de Dios a tu mente. Estoy rodeada del favor de Dios, su gracia está conmigo, estoy llena de gracia, soy bendecida, soy muy favorecida y estoy llena de gracia. Y sales a hacer tu negocio, pero tienes que salir con la promesa en tu mente y en tu corazón. Sales a una cita médica, vas con una promesa, la cantas, la recitas. Por sus llagas yo he sido curado, su palabra es medicina a mi cuerpo, Él opera sanidad, Cristo en mi vida es vida y restauración, Él ha venido a darme vida y no hay poder de la muerte sobre mi cuerpo en el nombre de Jesús. Y sales a tu cita médica, pero tráelo a memoria. Tráelo a memoria cuando miras la alacena y está desocupada, Señor. Tú rebosas y llenas mis lagares de mosto, tú sacias de bien mi vida. Tú me has prometido vida abundante y trae la promesa, tráela para que no te distraiga lo que ves, para que no te haga dudar lo que ves, las circunstancias no te hagan menguar. Trae la palabra a tu mente en medio de todas las circunstancias y verás manifestar su poder y su gloria en tu vida. Así que gloria al Señor. Me encantó estar con ustedes en esta mañana. Declaramos un fin de semana muy bendecido, una semana muy bendecida para todas ustedes. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente para todos, porque también sé que hay caballeros. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Un feliz fin de semana, un cierre de semana maravilloso. Le damos gloria y honra al Señor. Un abracito y un besito para todas. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias, bendiciones para todos. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Bendiciones para todos. Un abracito, Gracias. bendiciones Dios para todas. bendiga. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.